Hola, ¿qué tal? Buen día, con todas y con todos. Sí, siempre decirles que gracias por el espacio y estar como pendientes de lo que está pasando acá en la provincia de Esmeraldas. Juana, queremos saber justamente qué es lo que en este momento las organizaciones están haciendo para poder ayudar a la población que está viviendo esta emergencia y qué es lo que se puede hacer, qué se necesita hacer de ayuda que podíamos ahorita aprovechar este espacio para convocar. Ya mira, lo principal es que todas las ayudas que están llegando a Esmeraldas son necesarias. Yo creo que hay que tener como que eso claro. Lo segundo que es importante que la ciudadanía sepa que el acceso al agua potable en la provincia está muy complejo. Entonces se requiere que además que esas donaciones tienen que llegar a la provincia en buen estado, sobre todo para tener y poder que sean donaciones de uso inmediato. Eh, Hay una falencia desde el Estado, desgraciadamente, en manejo de crisis, porque no se ha logrado ni siquiera dar una atención prioritaria a las comunidades que están en las zonas urbanas. Entonces dimensionen nomás cómo ha de estar las zonas rurales con el tema de la atención prioritaria. Como tercero, los albergues no son suficientes para la población afectada. El impacto de las crecientes de los ríos y de las lluvias, hoy amanecimos con lluvias además, ha sido bastante catastrófico. Eh, y segundo, que es importante que la gente tenga claro que no hay cosas que salvar. O sea, todos los bienes han sido dañados, el retorno a sus viviendas, el retorno a clases está siendo muy complejo. Eh, y la gente está durmiendo y está acercándose como puede. Los albergues, espacios que están de albergues también han sido espacios que han sido afectados. Entonces, cuando les insistimos en que esas donaciones tienen que venir en buen estado, es que no hay ni siquiera condiciones para instalar un espacio de lavandería para que puedan tener ropa o cosas que vestir en ese momento. Y las organizaciones están desde las ollas comunitarias que se están armando en algunos barrios y en algunos sectores para poder llevar los alimentos, porque hasta eso, los alimentos no perecibles que se están entregando llegan en algún momento a ser sin sentido porque no tienen dónde instalar una cocina. Entonces, por eso están armando grupos de ollas y de espacios para llevar la comida preparada y que solo se la puedan servir y retirar los desechos. Entonces, ese es un poco el contexto en el que estamos. No te puedo decir cifras de cuántos niños, cuántas mujeres, cuánta gente hay en los albergues, porque desgraciadamente ni el Estado cuenta con esa información de forma detallada. Eh, Hay más de 12.000 familias y eso también quiero que sea como algo. Nosotros, yo creo que ninguna parte del país está preparado para tener albergues de más de 200 o 300 personas. Las afectaciones han sido a más de 10.000 familias. Eh, y por ende, siempre les digo, o sea, siempre estamos diciendo nosotras de cómo estamos repartiendo los kits de salud menstrual, de alimentación y demás, de aseo personal, en que hay que ir a los barrios, hay que ir a las comunidades. Los albergues es una parte es una fracción extremadamente pequeña de la dimensión de la población que está siendo atendida y que necesita atención. Necesitamos habilitar más espacios de brigadas médicas y necesitamos medicinas de consumo emergente, ¿no? Vitamina C, paracetamol, medicamentos, toallas sanitarias, pañales para niños y demás. Ahora, Juanita, muchas veces se piensa que los desastres, que los fenómenos son naturales, es decir, que pasan prácticamente porque la naturaleza o un ser, no sé. Entonces, pero sin embargo, sabemos que hubieron falencias dentro de Esmeraldas, hubo falta de presupuesto y ahí justamente preguntarte cuáles son estas ausencias del Estado que ahora hacen que justamente Esmeraldas, a más de la situación de inseguridad, esté también atravesando estos momentos. Sí, mira, hay algo que es real. La Secretaría de Riesgo en los dos últimos gobiernos, en vez de tener un incremento de inversión, ha tenido un retroceso presupuestario, ha tenido una reducción que es alarmante y además no existe la implementación de protocolos activados desde el eje comunitario. ¿Con qué me quiero ir con eso? En que no ha existido una propuesta o no ha existido acciones preventivas que ayuden además al manejo de crisis para las comunidades. Entonces, de aquí a mañana, la zona del norte se va a tener un colapso de los ríos
que además tienen afectaciones por la intervención extractivista o el tema minero en las zonas del norte de Esmeraldas, que sabemos que va a colapsar. O sea, son cosas que lo sabemos, pero que desgraciadamente no contamos con protocolos y con intervenciones para esas comunidades. Realmente estamos preocupados por lo que puede pasar con el río Santiago, que conecta además con el río Bogotá y las crecientes de las lluvias, o con las mismas zonas de Timbiré y con las zonas de San Lorenzo. Desgraciadamente sí, hay algo que tenemos que insistir mucho y es que no se cuenta con las platas, ni siquiera con el personal, para poder, no tenemos, o sea, solo dimensionen en que le estamos preguntando al MIES cuántas personas hay en los centros y no te responden. Y también entendemos por qué no tienen funcionarios para levantar la información. Necesitamos realizar un levantamiento de información, no solamente que nos digan que hay 258 casas afectadas, cuando sabemos que toda la comunidad de los barrios están afectadas, que los bienes de estas personas ha quedado sin nada, que algunas de estas viviendas donde se habitaban entre 3 y 4 familias, por ejemplo, nosotras hasta la noche de ayer estábamos repartiendo alimentos en las comunidades de la zona del sur, y lamentamos decirte, pero habían más de 9 personas en una vivienda. Y no porque en ese momento se juntaron, sino porque así se habitan en familias múltiples. Entonces la intervención tiene que ser pensada en que no te vas a encontrar un núcleo familiar de personas, te vas a encontrar con núcleos familiares de 9, de 8, de 10 habitantes en una casa, y que entre esos habitantes también hay menores de edad, y que necesitamos activar protocolos relacionados hacia la violencia, hacia prevenir abuso sexual, hacia además atender a personas con enfermedades catastróficas, que necesitamos medicamentos. Hay una clínica de diálisis que quedó en la nada. Entonces, se necesita además habilitar varias cosas que no se han hecho. Necesitamos circuitos itinerantes de medicina, de atención médica, que tampoco están habilitados. Entonces, y que no solo sean en los 3 albergues que están mencionando, los 4 albergues que están mencionados, sino que sean brigadas móviles que estén dentro de las comunidades, dentro de los barrios como puntos emergentes. Entonces, además de la falta de presupuesto, que también se necesita personal que esté además en estos puntos y que esté brindando la atención para la población. Juana, tú decías algo, digamos, de esto, de esta aclaración, digamos, de que no es, de que muchas veces pasa eso, ¿no? De que hay los datos que recoge el Estado muchas veces tienen un subregistro, y tú hablabas de, digamos, de más de 10,000 familias. Eso significa familias, digamos, como tú dices, que tienen más de 5 personas, 8 personas en una familia. Entonces, digamos, el daño es mucho mayor a lo que el Estado está diciendo y está contabilizando. Y eso, digamos, implica que la emergencia es mucho más grande de lo que el Estado está diciendo, y pareciera que es como una, digamos, minimización, digamos, de la problemática para no dar respuestas adecuadas. O sea, Guillermo Lasso se demoró 48 horas en llegar a la provincia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita con las acciones del Estado que se requieren? Mira, realmente nosotros tenemos un pésimo antecedente con las visitas del señor presidente a la provincia de Esmeraldas. Y un pésimo antecedente porque hace 2 años, no sé si ustedes recuerdan, hubo un terremoto significativo con más de 50 viviendas que quedaron afectadas, que hasta la actualidad reciben las promesas del señor presidente. O sea, realmente nosotros tenemos un pésimo antecedente con sus visitas y con sus promesas además. Entonces, la intervención presidencial, la intervención que ha tenido el Ejecutivo en la provincia de Esmeraldas no ha sido eficiente. Lo segundo es que se debe, mira, en estos momentos Esmeraldas se necesita con claridad y transparencia que te digan cuánta plata está invirtiendo, cuántas instituciones están habilitando esa plata y en qué, o sea, cómo lo están haciendo. Necesitamos eso porque necesitamos saber hacia dónde se están yendo los recursos que se están justificando con la provincia de Esmeraldas. Lo otro es que al no contar con datos que se aproximen a la realidad, vamos a tener una ineficiente intervención del Estado. Si el Estado me habla a mí de 258 casas, cuando estamos hablando de 4 cantones afectados y 4 cantones con barrios extensos de afectaciones, estamos hablando de más de 10,000 personas, de más de 10,000 familias afectadas, de más de 10,000 viviendas. Y esa dimensión de la problemática tiene que ser vista también en cuál va a ser el proceso de reparación de los daños hacia esas familias.
y una ruta que no se está siendo establecida para la recuperación de esas familias y sus economías. Y de los centros educativos, porque también tenemos que hablar que hay centros educativos afectados, que hay clínicas y hospitales que se han visto afectados, sobre todo los centros de salud que están en las comunidades. Entonces, la dimensión del problema, de lo que se debe reparar, de lo que se debe recuperar, es mucho más grande que 258 casas de lo que manifestó el presidente en la rueda de prensa. Ya para finalizar, Juanita, cuéntanos un poco del trabajo que Mujeres de Asfalto está realizando en estos momentos y cómo también la gente que nos escucha, que nos ve en este momento, puede colaborar. Mira, nosotros hemos habilitado 3 líneas de asistencia para las comunidades, una que va focalizada hacia mujeres, pensando en los kits de salud menstrual, sobre todo para mujeres y niñas. Hemos habilitado 2 cocinas de apoyo para entrega de alimentos y hemos abierto una línea de donaciones para asistencia psicológica y temas de salud. Hemos diseñado unos kits de emergencia para temas de salud, como de salud emergente o integral, que serán entregados y que están siendo entregados en algunos barrios y en algunos centros en algunos albergues para las familias. Juanita, ¿y cuál es, digamos, si hay personas que quieran apoyar el trabajo que ustedes están haciendo y otras organizaciones están haciendo en la provincia, qué es lo que pueden hacer? Mira, hemos habilitado varios canales de recepción de donaciones, tanto en la ciudad de Quito y Guayaquil, pero además hemos abierto también en Quito, Guayaquil, y ahora una de las compañeras de Puerto Viejo ha habilitado también en Puerto Viejo otro espacio para receptar las donaciones. En la ciudad de Guayaquil, Trans Esmeraldas ha como habilitado el envío de las donaciones hacia la provincia de Esmeraldas, y que lo que vamos a hacer es como canalizarlo entre las organizaciones sociales para ampliar un poco más el espectro de cómo sería esa entrega en los cantones también. Tener claro que el tema de movilización hacia algunos cantones está siendo un poco complejo, como por ejemplo para Muisne, y lo que estamos haciendo es como conectar con otras organizaciones. Pueden tomar contacto con nosotras o también con los datos que se han habilitado en las redes sociales, para poder como compartir y ampliar también los espacios de entrega de estas donaciones. Juanita, enviarles un abrazo solidario desde acá, desde Quito, desde Huambra. Nuevamente también muchísimas gracias por esta entrevista en medio de todo lo que está sucediendo, y estaremos al tanto de las necesidades también de poder dar esta información para que la gente se solidarice, llegue con su ayuda también, Esmeraldas. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias a ustedes.